Carabanchel, Madrid, una de las prisiones más temidas de la posguerra española, muros gruesos, torres de vigilancia, pasillos húmedos donde el tiempo no pasaba. Allí dentro, a finales de los años 60, algo ocurrió que no debía ocurrir. La madrugada del 23 de abril de 1969, un ruido seco, luego otro, un logo gritos, puertas metálicas golpeadas del entorno, pobre presos políticos aislados, vigilados, despojados de casi todo, decidió hacer lo impensable, rebelarse. No hubo armas, no hubo aliados externos, solo fuerza, palabras, y una rabia acumulada durante años. El motín de Carabanchel no fue una fuga, ni un intento de violencia organizada. Él fue un acto de dignidad, una señal interna de que incluso tras los muros más altos, aunque daba voz, los funcionarios respondieron con dura, se cortó la luz, se aislaron pabellones, se aplicaron represalias inmediatas, pero esa chispa, por mínima que fuera, sacudió algo más grande, el signo penitencial del franquismo y el temor del régimen a que el silencio no fuera total. ¿Cómo se organiza un motín sin ellos, quienes estaban detrás? ¿Y por qué se exacto tan pequeño si o tanto ruido? Esta es la historia de un enquiere y como martillo por unas horas en resistencia. Al finales de los años 60, el régimen franquista vivía una etapa contradictoria. Por un lado, buscaba proyectar una imagen de estabilización económica, apertura económica, crecimiento. España había firmado acuerdos con... Pero ya da récords de esa faga, la represión seguía activa, la censura controlaba prensa, sin las huelgas eran ilegales, los sindicatos independientes perseguidos en las cárceles pertenecen la nacionalista. Se contraban becenas y anarquistas. Carabanchel no era una represión cualquiera, había sido construida tras la guerra civil para albergar al mayor de detenidos, y su estructura radial, inspirada en modelos panópticos, facilitaba el control absoluto de su punto central. Allí, los presos estaban bajo vigilancia constante y las condiciones. En 1968, el asesinato del policía Melitón Manzanas a manos de ETA provocó una oleada de detenciones arbitrarias y el aislamiento de los presos políticos. Muchos fueron trasladados a Carabanchel, otros fueron concentrados para evitar que compartieran pabalones con presos comunes. En este radicalismo del contento interno, los reclusos no pedían libertad, pedían derechos básicos, no son abogados, correspondencia, visitas regulares y fin de los malos tratos. Pero cada solicitud era respondida con más restricciones. Algunos internos empezaron a agonizarse en secreto, pasaban meses codificados entre celdas, estables internos para vigilar movimientos de los funcionarios y crearon pequeños grupos de resistencia pasiva. Todo apuntada a una protesta mayor, pero sin una guerrilla clava, la presión algo. Y el 23 de abril, cuando un grupo fue castigado sin motivo, entre los protagonistas del motín destacó un hombre, Antonio Giménez, en Digaliza de Comisiones Obras de Dedinor en 1967 por participar en una huelga ilegal en una fábrica de la periferia de Madrid. No era militar ni líder partidista. El ingónobo Sirmecan había sido condenado a varios años por asociación. Antonio no estaba solo. En su módulo compartía celda con Joaquín Paredes, que estudiante de Derecha, y con Ramiro Ortega, maestra rural. Los tres formaban pequeño núcleo que debatía en voz baja, que analizaba noticias filtradas de Estruea. Antonio era conocido por su calma, pero también por su determinación. Era quien redactaba los reclamos colectivos, quien calmaba los nerviosos y quien presentaba con respeto pero firmeza los jefes de celda. En los meses previos al motín se convirtió en enlación retrios grupos políticos dentro de la presión. El detonante fue el traslado repentino de orios internos al pabellón de castigo sin explicación. Esa noche, Antonio y Joaquín golpearon las rejas, llamaron a los demás, comenzaron a cantar, otras se sumaron, y pronto decenas de voces llenaron los pasillos con consignas prohibidas.
No se trató de un motín violento, nadie rompió paredes, no hubo posaron agaccionista con una demostración emocional a una demostración de unidad. Los funcionarios, sorprendidos, intentaron negociar primero, luego aplicaron fuerza. Antonio fue uno de los primeros en ser reducción. Lo legaron at el aislamiento, lo legaron hacia la menta, de lo que ayer ya se había propagado. En los días, selmeñes más de 20 internos fueron interrogados, varios enviados a... Pero algo había cambiado. La noticia del motinego al exterior fue difundida por Radio París y recogida en medios clandestinos. Organización internacional comenzaron a preguntar por la situación de los presos. Antonio salió en libertad años después, sin horas, sin reconocimientos, pero sabiendo que, al menos por una noche, el silencio se rompió y las paredes temblaron. Legal Dualbe, de la Grimón de las Viño Fraimón de ser, el día había comenzado como comanda y otro en la prisión de Carabancal, recuenta a primera hora, desayuno frugal servido con desdén, caminatas breves por los patios internos, silencio solo roto por el sonido de cerrojos y boques secas de los poxianos, pero entre los internos del módulo político, per si respiraba tensión, algo se había roto. La noche anterior, 5 presos del pabellón 3 habían sido trasladados al módulo de castigo sin explicación. Rumores hablaban de una lista negra de castigos represalias por un comunicado que nunca llegó a salir. Nadie sabía con certeza que acerca una tormenta. Antonio Giménez, despertó antes del amanecer, había dormido mal. Al silencio del penal era extraño, como si hasta los muros esperan. A las 8:30, Menieres abrían las puertas para el primer recuento. Joaquín Paredes le susurró: «Hoy no nos colmos». Antonio las 9:15, cuando los funcionarios pasaban lista en el pasai, Antonio levantó la voz exigios que devuelvan a los compañeros. Esto no justifica, por unos segundos su eco plas, solo se escuchó su eco. Luego de otras celdas, otra proceso sumodoron a golpear puertas, y gritar nombres, a cantar el himno de la República Italiana, solo mostrarse contacción. En otras otro, los módulos se sumaron, hasta que la política entera se transformó en un solo coro de protesta. Los funcionarios en un primer momento dudaron, no estaban preparados para una protesta coordinada. Pensaron que se trataba de una que aislada, pero cuando las alarmas internas comenzaron a sonar y las rejas de seguridad se unzaron, lo fue una vuelta violenta. El Manuel Domasena lo que animan a cierta con sec grosso para el régimen, a una manifestación masiva, arenada de dignidad. Desde sus celdas, los presos gritaban nombres de compañero desaparecido, recitaban versos de Lorca, cantaban la internacional. En la torre de control se activó el protocolo de aislamiento. Se cortó la luz, se corraron los accesos, en los patios se colocó la telecorrespondencia. Los funcionarios de circulación, armados con porras, entraron al pabellón 3 con órdenes claras. Reduce a los cabecillas a imponer el orden, sin dejar rastro. Antonio fue uno de los primeros en ser arrestado fuera de su celda. No ofreció una resistencia. Solo gritó una última frase, que no sé qué le hallé, lo levaron al módulo de aislamiento, con colchón, los pisemontos sin colchón, sin luz, sin reven nadie pasaría los solinaloses en conea. Yo quien fue golpeado con fuerza, trasladado sin frecuencia y ubicado en una prisión del norte. Incomunicado durante meses, otros oran repartidos por toda la geografía penitenciaria del régimen y una estrategia común para romper y pero el motín no se apagó con los traslados. Durante los días porigues hubo más gritos, más cantos, más mensajes enviados con hilos entre reyes, la solidaridad interna creció, incluso entre presos comunes que antes no se realizaron. En el exterior, los tiros al pared las blas fueron las papel higiénico y escondida en una pared de pan durante una visita salió de la prisión, fue copiada, traducida
y enviada por correo clandestino a París. Las pocas semanas Radio París dedican en la parón al motín en la carta las cartas Carabanchel. Desde Puentes el Carabeñolo comenzó a mandar organizaciones como Amnistía Internacional, asociaciones de abogados europeos y que Comité Solidaridad de Seguridad de Asturianos comenzarán las preguntas de legal. La replasta oficial al silencio. La prensa española bajo estricta censura no publicó ni una línea. Pero en las universidades de Madrid y Barcelona se comenzó a hablar en voz baja al día que los presos gritaron. El rumor se expandía y con una nueva generación comienza a agendar. En tanto dentro de Carabanchel los que permanecen detenidos se seguían organizándose. A pesar de las represalias, comenzaron a escribir una crónica colectiva del motín. Cada uno aportaba fragmentos de memoria, prayas, frases grabadas, nombres de 3 páginas. El duque Bonfinales, que sería sacado Antonio de su celda de aislamiento, no poseía noticias. No sabe que su voz había cruzado muros, no va tras el amo, porque cuando fue de vuelta al mundo Orejola, semanas después un preso le entreguó una joya doblera con una sola frase escrita a lápiz. Hoy habrán detiene el motín de Carabanchel no cambió el régimen, pero rompió el muro del silencio, marcó un antes y un después en la conciencia carcelaria, mostró que incluso en condiciones extremas se puede organizar sobre todo que la dignidad cuanto se defiende con convicción es más fuerte que quien gana. Durante décadas el motín de Carabanchel fue un secreto incómodo, una paña que ni los libros de estado oficiales ni los medios controlados por el régimen quisieron abrir, que todo fue un incidente aislado causado por elementos desestabilizadores. Pero la verdad, como es la humo en los muros, acaba filtrando 2 años después, con la llegada de la democracia, comenzaron a aparecer documentos, testimonios, cartas escondidas en dobles fondos, diarios escritos en servilletas y trozos de cartón. Uno de los más valiosos fue el relato por los internos que vivieron el motín, conservado en silencio durante años y que hoy se encuentra en los archivos de memoria penitenciaria. También emergieron informes internos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, donde se detallaban los castigos aplicados, los traslados forzosos, los días de aislamiento, incluso se documentaban que era reprimido sin escándalo. Lo más impactante fue descubrir que muchos de los presos implicados en el motín nunca fueron juzgados por ese acto, se emplearon castigados de forma administrativa, es decir, sanciones sin juicio, sin posibilidad. Damas, se conoció la existencia de una lista negra interna con nombres de reclusos considerados agitadores persistenses. Antonio Jiménez estaba en el Eujo con Tona y Enzo, 2 compañeros, todos y... Pero también hubo gestos de humanidad que sobrevivieron al silencio. Un funcionario anónimo escribió una carta años después reconociendo que aquel día por primera vez entendí que quienes gritaban no eran enemigos, sino personas. Carta nunca publicada, hoy forma parte de una exposición itinerante sobre asistencia carcelaria. El motín de Carabanchel no se recuerda por su duración ni por su impacto inmediato. Se recuerda porque, en medio del encierro, en una época donde se creía que todo estaba controlado, hubo quienes decidieron decir, hasta aquí, y de codía cual motín no se apagó con los gritos, los traslados, ni con los traslados, ni con los silencios emplengos, se transformó lentamente en semilla de conciencia. Muchos de los que participaron, al salir en libertad, se convirtieron en activistas, en defensores de los derechos humanos, en cronistas de la memorial. Antonio Jiménez, por ejemplo, fundó una asociación de expresos políticos y recorrió centros educativos hispano, lo que significaba vivir sin voz, sin derecho. El motín también sirvió como ejemplo dentro del sistema penitenciario a partir de 1970.
Se empezaron a discutir reformas internas, se permitieron lecturas controladas, se ampliaron los tiempos de visialas y en algunos casos se autorizaron reuniones upizaz internos, aunque las mejoras fueron mínimas y desiguales, algo haya comenzado a cambiar a nivel social. La memoria del motín tardó años en recuperar su lugar. En los años iría, algunos periódicos comenzaron a publicar reportajes con testimonios de exreclusos. En los Manite se graba un documental. Pero en primeres, algunos de los participantes hablaron abiertamente frente a Hamar. Hoy, en el lugar donde estuvo la prisión de Carabanchel, solo queda un descampado. Pero una placa recuerda a cuen de dignidad en tiempos oscuros. E queda 23 de aprimpodo, cavilares, un yoguso compañero se requieren para, obviamente, velar, porque lo que creyó en Carabanchel no fue una simple protesta carcelaria, fue un grito de humanidad en medio del encierro. En una celda fría, sin luz, sin reloj, sin espejo, un hombre solo escribió con la una sobre el cemento resistir es recordar que eso fue el motín de Carabanchel. Una resistencia sin armas, sin pancartas, sin megafonos, solo con voces, cuerpos y con vecono, pero profundamente huímono, que de huella donde más importaba, en la conciencia colectiva. Voy. Cuando escuchamos historias como estas, no lo hacemos por nostalgia, sino por responsabilidad. Porque muchas veces, lo que empieza entre muros, termina derribando muros mucho mejores. Recordar no es abrir heridas, es evitar que se repitan, y en los nombres de Antonio, y en los de los sentas que alzaron la voz en la oscuridad, merced, el te episodio te conmovió, compartirlo, cuentarlo, a cuensen lo cema llama salada perdal, por cuegnieñas hay a quien escuge, lo es ampase para Ángel se virá teniendo, te entiendo. En el próximo episodio 11, Rebelión de la Guardia Civil en 194, nos enterjuamos en los secretos mejor guardados del régimen y en los momentos donde el destino de un dictador pendió de un hilo. Nos vemos y gracias por seguir defendiendo la memoria.